¿Alguna vez has sentido que hay algo más en las páginas de la Biblia? Profundiza con nosotros en cada episodio. Exploramos historias, revelaciones y lecciones prácticas que transforman tu vida. Estás escuchando Algo Más en la Biblia. Comenzamos. En el mundo antiguo, hubo una ciudad que construyó unas murallas inmensas, súper altas. Ajá. Y las pusieron sobre unos acantilados tan escarpados, pero tan inaccesibles, que sus habitantes literalmente se creyeron invencibles. O sea, estaban tan seguros de su éxito comercial y militar que básicamente se fueron a dormir. Tal cual. Dejaron de vigilar. Y, bueno, como te podrás imaginar, perdieron su imperio en una sola noche por pura y física negligencia. Y es que es increíble. Sí, y esto nos lleva a plantear una paradoja gigante para quienes nos escuchan hoy. O sea, ¿es posible tener una reputación absolutamente intachable, parecer que se tiene un éxito rotundo desde afuera, que todo el mundo te admire y al mismo tiempo... Estar completamente muerto por dentro? Exacto, estar completamente muerto por dentro. Mira, esa es una de las paradojas más fascinantes, digamos, del comportamiento humano y de las instituciones en general. Porque, asumimos casi por instinto que el éxito visible, el ruido, la actividad constante, todo eso es reflejo directo de la vitalidad interna. Claro, si se mueve está vivo. Exactamente. Creemos que si una estructura se ve súper sólida e imponente por fuera, pues sus cimientos deben estar intactos. Pero la historia nos demuestra lo contrario una y otra vez. Bueno, vamos a desempacar esto porque hoy tenemos sobre la mesa un análisis detallado, minucioso, de un texto que explora exactamente este fenómeno. ¿Sí? Hoy vamos a desgranar un pasaje bíblico que me parece fascinante, que es Apocalipsis 3, del 1 al 6. Es una carta directa, sin ningún filtro, dirigida a la antigua iglesia de Sardis. Y es una disección profunda. Totalmente. Y para nuestra audiencia, quiero aclarar que las fuentes de hoy no son lecturas superficiales, sino notas exegéticas e históricas profundísimas. O sea, no estamos hablando de un pergamino antiguo aburrido, sino de una verdadera disección psicológica y espiritual sobre esa diferencia abismal que hay entre la apariencia y la realidad. Es que el texto nos da un caso de estudio perfecto. Expone con mucha crudeza cómo la complacencia, el confort y la simple rutina pueden destruir en silencio una comunidad que cree, honestamente, tenerlo todo resuelto. Sí. Y nos prepara el terreno para entender una dinámica muy contraintuitiva. Fíjate que el mayor enemigo a veces no es un ataque frontal o una gran crisis. ¿Ah, no? ¿Entonces qué es? Es el éxito mismo. Particularmente cuando ese éxito genera un falso sentido de seguridad que termina adormeciendo a todos. ¡Wow! Qué fuerte eso de que el éxito sea el enemigo. Y, para entender la magnitud del diagnóstico tan fulminante que recibe esta comunidad, creo que primero tenemos que pintar el panorama de dónde estaban parados. El contexto es clave, sí. Hablemos de Sardis, la ciudad, porque leyendo nuestras fuentes, queda clarísimo que la actitud de esta iglesia era básicamente un espejo, o sea, un reflejo calcado de la arrogancia histórica de la ciudad en la que vivían. Y Sardis tenía muchísimos motivos históricos para ser arrogante. En su época de mayor esplendor, por ahí entre los siglos VII y VI a.C., fue la capital del poderoso reino de Lidia, en lo que hoy es Turquía. Ajá. Y estamos hablando de una urbe inmensamente rica. O sea, imagínate que fue la primera ciudad en toda la historia de la humanidad en acuñar monedas de oro y plata. Espera, ¿la primera en el mundo? La primerita. Además, estaba estratégicamente ubicada en el cruce de las principales rutas comerciales y tenía una industria textil que no tenía rival. O sea, dominaban el mercado. Completamente. Dominaban el mercado de las lanas teñidas y de los famosísimos tintes de púrpura, que en esa época eran un símbolo del lujo extremo. Básicamente concentraban todo el poder financiero, el estatus social y encima la industria de la moda de la época. Lo tenían todo. Todo. Eran el centro del mundo para ellos mismos. Pero lo que más resalta en el análisis, creo yo, es el detalle geográfico. O sea, las notas históricas indican que la ciudad original no estaba en un valle cualquiera, sino construida sobre una acrópolis. Exacto, una fortaleza. Una fortaleza elevada,
a unos 300 metros de altura, rodeada por paredes de roca casi perpendiculares. Eran acantilados que parecían físicamente imposibles de escalar en 3 de sus lados. Y claro, esa topografía en particular le inyectó a los ciudadanos una falsa sensación de invulnerabilidad absoluta. Ellos creían genuinamente que habitaban una especie de nido de águilas inalcanzable. Nadie los podía tocar. Eso pensaban. Pero la historia nos muestra un giro irónico, muy cruel, que ilumina todo este pasaje del Apocalipsis. Esa misma confianza ciega fue la causa exacta de su perdición. Y no una, sino 2 veces. Uy, caer 2 veces por la misma piedra. Tal cual. Cayeron por sorpresa primero ante el famoso rey persa, Ciro el Grande, en el año 546 a.C. Y luego, siglos después, volvieron a caer ante Antíoco III en el 214 a.C. Y aquí es donde la pregunta obligada salta a la vista. O sea, ¿cómo logras invadir una fortaleza inexpugnable? Yo me imagino asedios larguísimos de meses o, no sé, maquinaria de guerra avanzadísima. No, nada que ver. En serio. Pero la realidad documentada dicen que es casi cómica. Es tragicómica, digamos. Fue pura y dura negligencia. Los defensores estaban pero tan confiados en esas defensas naturales de roca que ni siquiera asignaron guardias para patrullar las zonas escarpadas. No te puedo creer. Te lo juro. En la invasión de Ciro, la leyenda cuenta que un soldado persa estaba abajo, observando pacientemente los muros, cuando de pronto vio a un guardia de Sardis asomarse por arriba. Ajá, ¿y qué pasó? Que a este guardia se le cae el casco por el acantilado, y en lugar de dejarlo tirado y darlo por perdido, el tipo baja por un sendero estrecho y oculto en la roca viva para ir a recuperarlo. ¿Y los persas estaban mirando todo? Claro, los persas tomaron nota mental de ese caminito secreto. Y esa misma noche, un escuadrón simplemente trepó por ahí, saltó el muro y, ¿qué crees? Encontraron a toda la ciudad completamente dormida, sin un solo vigía en ese sector. ¡Wow! Es la versión antigua del Titanic. Estaban tan ridículamente seguros de haber construido algo inundible que ni se molestaron en poner vigías que prestaran atención, ni pusieron botes salvavidas. La arrogancia fue el verdadero iceberg aquí. Exactamente. Esa es la analogía perfecta. Ahora, el puente que necesitamos cruzar es este. ¿Cómo es que toda esta arrogancia civil de la ciudad se infiltra en la comunidad cristiana que vivía ahí? Porque, a ver, una cosa es la historia militar, y otra muy distinta es que una congregación espiritual se contagie de este mismo mal hasta la médula. Bueno, si conectamos esto con el panorama general de las ciencias sociales, el fenómeno de la ósmosis cultural explica muchísimo. La iglesia de Sardis respiraba ese mismo aire de complacencia de la ciudad. Absorbieron la cultura. Completamente. El texto de Apocalipsis dice que tenían fama de estar vivos. O sea, esto nos sugiere que disfrutaban de prestigio, de respeto en la sociedad civil. Eran ciudadanos súper prósperos. Gente de bien, digamos. Exacto. Pero al igual que sus antepasados, bajaron la guardia espiritual. La ciudad entera vivía de sus glorias pasadas, aferrada a la historia, y la iglesia replicó ese mismo modelo. Se acomodaron tanto a su entorno que su maquinaria externa seguía funcionando maravillosamente, pero su vitalidad interna ya se había evaporado. Claro, y sabiendo que la ciudad entera vivía de las apariencias y que esta iglesia había perfeccionado esa misma fachada, el desafío ahora es ¿quién tiene la capacidad de auditar eso? O sea, ¿quién puede ver a través del mármol y las buenas relaciones públicas? Ahí es donde entra la carta. Exacto, aquí entra en escena el remitente de la carta en el versículo 1. Y fíjate que la forma en que decide presentarse no es casualidad. Para nada. Si te fijas, las cartas en Apocalipsis siempre inician con una descripción del Cristo glorificado, y él siempre elige atributos específicos que van directo, como un cirujano, a la enfermedad de la iglesia que recibe la carta. Ajá. Aquí se presenta como aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Y yo entiendo, por lo que leímos en las fuentes, que el número 7 en la literatura apocalíptica apunta a la plenitud, ¿verdad? Sí, la totalidad. Pero me gustaría que desempacáramos un poco las implicaciones de ese espíritu de 7 aspectos, porque honestamente suena a que está reclamando tener una especie de visión de rayos X. Y esa es la interpretación teológica más precisa, de hecho.
El espíritu de 7 aspectos es una alusión directa a una profecía de Isaías 11.2, que describe cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, poder, conocimiento y temor del Señor. ¡Wow! ¿Todo eso? Todo. En el contexto de esta carta, significa que Cristo tiene la plenitud absoluta para escudriñar y discernir el estado real de cualquier corazón o institución. Básicamente, a Él nadie lo puede engañar con una buena campaña de imagen. ¡Qué fuerte! Y sobre la segunda parte de ese símbolo, me intriga mucho la mención de las 7 estrellas en su mano. Asumo que esto no es solo decoración, ¿no? Tiene un peso de autoridad sobre la comunidad. Definitivamente. El propio libro de Apocalipsis, en su primer capítulo, aclara que las estrellas representan a los líderes de estas congregaciones, y el hecho de sostenerlas en su mano transmite un mensaje de soberanía. Como diciendo, yo los tengo. Tal cual. Les está recordando que, sin importar cuánto dinero o prestigio social hayan acumulado los líderes en Sardis, al final del día rinden cuentas a una autoridad superior que los evalúa. Y bueno, esa evaluación produce el diagnóstico más brutal que encontramos en todas las cartas. Se presenta este personaje, que lo ve todo, que tiene toda la autoridad, y les lanza esta bomba. Dice: yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Es durísimo. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante porque necesito detener la marcha un segundo. Esto choca con la lógica básica. A ver, ¿por qué? O sea, yo entiendo perfectamente que un individuo, digamos un líder solitario, pueda ser súper hipócrita y mantener una doble vida en secreto. Claro. Pero, ¿cómo es posible que toda una institución súper compleja tenga fama de estar viva, engañe a toda una ciudad y en la balanza divina resulte ser un cadáver? O sea, ¿que se sentaban en silencio en un salón a oscuras sin hacer nada? No, para nada. La clave para resolver esa aparente contradicción está en el lenguaje original. El término griego que se usa aquí para muerto es necros. Y exegéticamente hablando, necros no es sinónimo de inactividad física. Ah, ok. De hecho, el texto asume que hacían muchísimas cosas, por eso tenían fama. Las fuentes apuntan a que seguramente tenían una ortodoxia impecable. Grandes programas de caridad, comités superorganizados, multitudes asistiendo. O sea, la maquinaria giraba a 1000 por hora y la agenda estaba a reventar de actividades. A reventar. Pero necros lo que señala es la ausencia del pulso de la vida divina. Tenían todo el andamiaje, el cascarón de la religión, pero les faltaba el poder transformador. ¡Qué peligroso es eso! Es el peligro máximo del institucionalismo. La estructura sobrevive, los presupuestos siempre se cumplen, los ritos salen perfectos, pero el corazón dejó de latir hace años. Era una religión puramente nominal, movida por la inercia y por las ganas de mantener una reputación pública. Claro, y esa desconexión brutal entre tanta actividad y la falta de vitalidad nos lleva directo al versículo 2. Ahí el texto va más a fondo y evalúa la calidad de esa actividad. Porque Cristo no solo dice están muertos, sino que explica el por qué. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. O como traducen otras notas, que sus obras estaban incompletas. Exacto, incompletas. Pero si llevamos esto al terreno práctico, yo necesito cuestionar un poco ese concepto. A ver, si esta congregación organizada, digamos, un reparto de comida para los pobres de Sardis, un pan sigue siendo un pan para el que tiene hambre, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, ¿cómo puede estar incompleta una acción que produce un resultado social tan tangible y bueno? Es una excelente pregunta. Lo que pasa es que, desde la perspectiva teológica del texto, una obra no es solamente un fin social utilitario. Es un acto de adoración. Y aquí entra el concepto griego pleros, que implica llenar algo plenamente, llevarlo a su verdadero propósito. O sea que no basta con la acción en sí. Exacto. Una acción externa puede estar ejecutada a la perfección, pero si el motor que la impulsa es, no sé, ganar capital político, apaciguar la culpa o simplemente alimentar el ego de la institución, para Dios esa obra está hueca. Le falta el alma. Le falta el amor genuino, la fe verdadera. Esos son los elementos que completan la obra.
muy en la línea de lo que argumenta Pablo en 1 de Corintios 13. ¿Sabes qué? Para visualizarlo en términos contemporáneos, para quienes nos escuchan, esto es el equivalente exacto a un perfil de redes sociales súper curado. Uy, sí, la analogía perfecta. O sea, vemos esas cuentas que gritan, mira qué vida tan perfecta y estética tengo, repletas de fotos de voluntariados, viajes, frases inspiradoras. Pura fachada. Pura fachada. Porque si rasgas un poquito la pantalla, detrás hay una persona consumida por la ansiedad, totalmente vacía. Son obras de cartón piedra. Impresionan desde lejos, pero si te apoyas en ellas, se desmoronan. Tal cual. Y hay un agravante histórico en Sardis que resalta muchísimo. Si comparamos a Sardis con las otras iglesias que se mencionan en Apocalipsis, notamos algo súper revelador. ¿Qué cosa? Que en esta ciudad no había ningún rastro de herejías graves corrompiendo a la congregación, como pasaba en Pérgamo. Y tampoco había persecución violenta del Imperio Romano como era el pan de cada día en Esmirna. O sea, la ausencia total de presión. Exactamente. Nadie los perseguía. Es más, el entorno los aplaudía. Su peor enemigo no era un emperador romano con una espada. Era el confort. Es un caso clínico de muerte por comodidad. ¡Wow! Muerte por comodidad. Es que cuando la fe no te cuesta absolutamente nada, es sumamente fácil que se devalúe hasta convertirse en, no sé, un club social de buenas costumbres. El éxito anestesió por completo su necesidad de depender de Dios. Pero bueno, fíjate que el pasaje no se queda estancado en la autopsia, porque a pesar de declarar que son un cadáver espiritual, el texto da un giro inesperado, ¿no? Introduce este protocolo de emergencia, ¿no? Sí, no es una condena definitiva. Tiene instrucciones súper precisas de supervivencia. Y la primera instrucción es un grito, un imperativo rotundo. Despierta. Y revisando las notas de traducción, veo que el verbo gregoreo no significa solo abrir los ojos un ratito y ya. No, es un estado continuo. Exacto, es un mantente despierto. Y yo me imagino que esto debió ser como un balde de agua helada para la ciudad, porque su mayor humillación histórica fue, precisamente, perder la libertad por quedarse dormidos en el muro. Es que el uso de esa memoria histórica es muy intencional. Es como si les dijera, miren, están cometiendo el mismísimo error militar de sus ancestros, pero ahora en el campo espiritual. ¡Qué golpe al ego! Total. Y luego les ordena, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Y esto nos muestra que la evaluación de Dios, por más severa que suene, es súper justa. Reconoce que no todo está perdido. Exacto. Reconoce que, debajo de toda esa ceniza, todavía quedaba una brasa, un mínimo destello de vida genuina que se podía rescatar. Y la orden es estabilizar a ese paciente ya mismo. Y la estrategia para estabilizarlo me parece fascinante. No les pide que innoven ni que busquen una nueva técnica. Les dice, vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio, reténlo con firmeza y arrepiéntete. Volver a las bases. Sí, porque en este mundo siempre andamos buscando la última tendencia para reactivar cosas estancadas, pero la receta aquí es regresar al impacto crudo del mensaje original. Es que el arrepentimiento bíblico, la metanoia, exige exactamente eso. Un cambio radical de mentalidad que se note en un giro de 180 grados en la conducta. Sentir un poquito de remordimiento no sirve. Hay que abandonar la apatía de frente. Y si no lo hacen, viene una advertencia severísima. Dice que vendrá de repente, como lo hace un ladrón. Ajá, la fíbula del ladrón. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto realmente? Cuando se habla de venir como un ladrón en la noche, la mayoría de la gente piensa inmediatamente en el fin del mundo. ¿Estamos hablando de un juicio final global aquí? ¿O de algo más, digamos, local e inmediato para ellos? El análisis contextual apunta definitivamente a lo segundo. En este pasaje no se refiere al fin de los tiempos universal. Es una advertencia de disciplina divina abrupta y repentina sobre esa congregación en específico. Como los soldados de Ciro saltando los muros a medianoche. El paralelismo es innegable. Les está advirtiendo que si siguen dormidos en su arrogancia, todo su estatus y comodidades les serán arrebatados de golpe, tal como la ciudad perdió su imperio. ¡Qué peso tan abrumador! Pero justo en medio de tanta oscuridad, el autor hace una pausa bellísima para destacar a una minoría. El texto dice que hay unos pocos nombres en Sardis que no se han manchado la ropa. Y entender la cultura de la ciudad hace que esta metáfora explote de significado, ¿verdad? Está totalmente entrelazado con su entorno,
Como decíamos antes, Sardis dominaba la industria de los tintes. Para ellos, ver lanas salpicadas de colores, procesos de tintorería, ropa manchada, era la imagen más cotidiana del mundo. Estaban rodeados de eso. ¿Sí? Y el texto toma eso y lo vuelve una metáfora moral. Mantener la ropa limpia ahí significaba resistir la presión social. Era nadar a contracorriente, o sea, rehusarse a participar en las concesiones morales de la ciudad, en un lugar donde casi todos ya habían cedido al confort. Y ese remanente fiel recibe 3 promesas extraordinarias. La primera es la de las vestiduras blancas. En la antigüedad, el blanco era símbolo de pureza y victoria. Claro. Pero más allá de eso, el texto dice: caminarán conmigo vestidos de blanco, que es una invitación a una intimidad profunda con Cristo. Y la segunda promesa, ¡wow!, me parece la más intensa. Dice: nunca borraré sus nombres del libro de la vida. Y aquí las fuentes exegéticas arrojaron un dato histórico civil que literalmente me voló la cabeza. Ah, el registro de la ciudad. Sí. Exacto. Resulta que, en el mundo greco-romano, las ciudades mantenían un rollo cívico con los nombres de todos los ciudadanos que tenían plenos derechos. Y si alguien cometía un crimen grave o traicionaba a la ciudad, agarraban ese rollo, raspaban su nombre y lo borraban físicamente del registro. Y perdían su identidad cívica. Todo. Perdían ciudadanía, protección, todo. Ese contexto es vital. Ser borrado del registro en Sardis era básicamente la muerte social y económica. Pero esto nos lleva al centro de un debate teológico ineludible. Sí, ahí mismito quería llegar. Porque si Cristo les dice, nunca borraré sus nombres, surge la gran duda. ¿Es esto una amenaza velada para el resto de la iglesia? O sea, ¿los miembros que están muertos corren el riesgo de perder su salvación y ser borrados, o es solo para tranquilizar a los que resisten? Esta es, digamos, una de las grandes discusiones de este pasaje. Hay quienes ven aquí una advertencia, argumentando que si se menciona no borrar un nombre, lógicamente implica que otros sí podrían ser borrados. Claro, tiene sentido lógico. Pero, si nos vamos a la gramática del texto original en griego, la estructura que se usa es una doble negación sumamente enfática. Es como un de ninguna manera, jamás borraré. Ah, ¿hace énfasis en la seguridad? Exacto. El consenso exegético principal sugiere que el enfoque no es aterrorizar a la gente con perder su salvación, sino ofrecer una garantía absolutamente inquebrantable para aquellos cuya fe es real y auténtica. Es como decirles, oigan, quizás la élite de Sardis los margine, quizás su propia iglesia los borre de su círculo social por no encajar en esa fachada de éxito, pero en el único registro que verdaderamente importa, el del universo, su ciudadanía es intocable. Esa es la esencia de la promesa, y se une inseparablemente con la tercera promesa, la confesión pública. Cristo asegura que va a reconocer sus nombres abiertamente delante de su Padre y de los ángeles. Mientras la iglesia de Sardis buscaba fama humana desesperadamente. Exacto. Ellos querían el aplauso de la sociedad, pero Cristo les garantiza a los fieles el único reconocimiento que dura para siempre ante la Corte Suprema del Cielo. Cierra de una manera magistral. Y la carta termina con ese estribillo que se repite en Apocalipsis. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu. Lo cual, obviamente, saca este mensaje de los límites de una ciudad antigua en Turquía y lo vuelve un espejo atemporal para nosotros hoy. Es que el diagnóstico espiritual no caduca. Esa evaluación sobre la desconexión entre nuestras fachadas bien construidas y nuestra realidad interior está más vigente hoy que nunca. Sí, totalmente. Nos exige preguntarnos si todo lo que hacemos está impulsado por el espíritu o si solo estamos cargando un cadáver institucional por puro orgullo. Entonces, sintetizando todo este viaje que hemos hecho hoy, comenzamos viendo los escombros de una ciudad antigua que confió tan ciegamente en sus muros de roca que se fue a dormir y lo perdió todo. Ajá. Y terminamos enfrentándonos a nosotros mismos, a esa tendencia humana de valorar la fama de estar vivos mucho más que el trabajo duro y silencioso de cultivar vitalidad interior. El éxito, la comodidad, pueden ser los anestésicos más peligrosos. Sin duda alguna. Te vacían la fe hasta dejar solo la cáscara. Pero, y esto es importantísimo, debemos rescatar la inmensa gracia que hay en esta advertencia. El simple hecho de que se envíe el mensaje, de que se les ordene el despertar, es la prueba irrefutable de que todavía hay esperanza.
se puede recuperar. Mientras la orden resuene, la puerta para fortalecer lo poco que queda está abierta. Y con eso en mente, dejamos una reflexión provocadora flotando en el aire para nuestra audiencia, especialmente en una época donde curar nuestra imagen pública parece ser el objetivo de la vida. Piensen en esto. Si la fachada de tu éxito cayera hoy mismo de repente, si el aplauso se apagara y todo lo visible colapsara en la noche, ¿qué es ese poco que queda dentro de ti, genuino y real, que necesitas despertar urgentemente para no perder la verdadera vida? Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.